Bien, nos vamos a concentrar ahora en el perfil topográfico que corresponde a las estructuras 4, 5 y 6, aproximadamente en esta región, que serían las sierras pampeanas, la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza, y la cordillera principal, cordillera frontal o cordillera del límite. Bien, ¿cómo sería el perfil topográfico de esta región? Vamos a ver, la cordillera principal forma la misma cordillera que establece el límite con Chile. Pero aquí, en esta parte, alcanza su máxima altura, ¿sí? Entre las provincias de San Juan y Mendoza, todos los cerros superan ampliamente los 6.000 metros, ¿sí? Alcanzando el máximo, el Cerro Concagua, con casi 7.000 metros. Esta parte de la estructura cordillerana es muy moderna, se ha formado recientemente, pero algunos bloques son antiguos, es decir, que fueron levantados y arrastrados durante el proceso de formación del resto de la cordillera. Estamos hablando de un bloque muy grande, muy alto, muy ancho, prácticamente imposible de cruzar. Solamente en su momento lo pudo cruzar San Martín, ¿sí? Siguiendo rutas muy específicas, con nieves permanentes, ¿sí? Una verdadera barrera ubicada exactamente en el límite entre Argentina y Chile. Luego de la cordillera principal, que todavía no ha terminado su formación, por eso es una zona en donde suelen ser frecuentes los movimientos sísmicos, y también hay varios volcanes todavía en actividad. Hacia el este viene otra estructura que se llama precordillera. La precordillera, también dispuesta de norte a sur, tiene una estructura mucho más baja y redondeada porque es más antigua. ¿Qué le ocurrió a la precordillera? Se levantó, fue arrastrada hacia arriba junto con el levantamiento de la cordillera. Ahora, la precordillera es más baja, tiene cursos de ríos interpuestos que la separan en fragmentos y es el lugar en donde se asientan la mayor parte de las poblaciones importantes, tanto de San Juan como Mendoza. Es más, las ciudades de San Juan, la ciudad de Mendoza, Tunuyán, San Rafael, están todas ubicadas en la precordillera. ¿Qué ocurre en la precordillera? Entre las montañas hay valles, las montañas no son muy altas, hay ríos, la zona en general es muy árida y la vida se la dan los ríos. Entonces estos ríos se forman por el desagüe de las nieves de la cordillera. Entonces toda la región gira en torno a este elemento. En la precordillera son más intensos los movimientos sísmicos. Todavía está en actividad importante. Entonces todos los días hay algún temblor. A veces llegan a tener intensidades importantes. Han habido terremotos importantes en la zona, como el gran terremoto de 1944 que destruyó la ciudad de Mendoza, San Juan, o el terremoto de San Juan de Caucete en 1977. O sea, han habido episodios importantes. Luego, hacia el este, viene una zona bastante plana, que está entre La Rioja, San Juan, en esta zona, parte de Catamarca. Esa zona es una zona llana, se la llaman los llanos, es una zona sumamente árida, bastante poco habitada. Y luego ya en las provincias de Córdoba, San Luis, sur de Catamarca, nos encontramos con otro sistema montañoso que se llama las sierras pampeanas. Las sierras pampeanas se caracteriza por ser grupos de montañas separados entre sí por valles muy, muy amplios. Esos valles son los que están habitados, ¿sí? Las sierras pampeanas en general también tienen ríos que las recorren, y estos ríos, que son la base del asentamiento de la población, porque la población depende del agua para sobrevivir, se llaman oasis, ¿sí? Así como en la precordillera hay también oasis, y se les dicen los oasis ricos, porque son oasis muy productivos y con una economía muy dinámica.
Los oasis de las sierras pampeanas se les dicen los oasis pobres, porque tienen una economía menos desarrollada. En las sierras pampeanas hay un detalle que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Uno de los sistemas montañosos de las sierras pampeanas son nuestras sierras de Córdoba. En general, estas sierras tienen una estructura muy notable, que es hacia el oeste tienen las montañas una cuesta muy empinada, ¿sí? O sea, muy rápido elevan la altura. Y hacia el este, el descenso es muy suave. Vamos a suponer que nosotros salimos desde Córdoba para ir detrás de las sierras al valle de Tras la Sierra. Si nosotros salimos, vamos a demorar muchísimo más tiempo en llegar a la parte más alta de las sierras de Córdoba, que es la zona que se llama el Cóndor, porque esta parte de la montaña sube lentamente. Pero una vez que nosotros llegamos, nos vamos hacia el valle de Tras la Sierra, el descenso es muy rápido y muy abrupto. A esta parte se la llama cuesta de la montaña y a esta parte se la llama falda de la montaña, ¿sí? En la falda hay numerosas ciudades: Carlos Paz, Cosquín, La Falda, son todas localidades importantes asentadas en la falda de la montaña. En cambio, en la cuesta es prácticamente imposible habitar porque el descenso es muy rápido. Bien, nos vamos a concentrar ahora en la Gran Llanura Argentina. Todo lo que nosotros vemos de color verde en el mapa de relieve. Toda esta Gran Llanura Argentina está entre las más importantes del mundo, junto con la llanura, por ejemplo, del centro de Estados Unidos, con la Gran Llanura China, con parte de la Gran Llanura rusa. Comparten características similares que le dan un gran valor, no solo económico, sino también estratégico, por varias razones. Primero, por la producción. Son zonas planas, con suelos muy fértiles, bien regadas, o sea, con abundancia de agua, con buenos climas, con climas adecuados para la práctica agrícola y ganadera, y aparte son lugares adecuados, muy fáciles para el asentamiento humano. Si nosotros vemos qué unidades estructurales corresponden, serían acá la Gran Llanura Chaqueña, la Mesopotamia y la Gran Llanura Pampeana. Vamos a ver cómo se ha formado esta estructura. En la parte inferior, en el subsuelo, en algunos lugares 5, 8 o 10.000 metros de profundidad, encontramos lo que se llama una roca madre es una roca dura, muy antigua, que todavía viene de Gondwana, que está muy profunda y sobre ella se han acumulado todas las capas de sedimentos que le dan tanta riqueza al suelo. ¿Qué origen tienen estos sedimentos? Han sido aportados por el viento, han sido aportados por las lluvias, por el desborde de los ríos, en algunos casos por invasiones marinas, han sido también aportadas por las efusiones de magma, por cenizas volcánicas que han venido de la formación de la cordillera de los Andes. Todos estos sedimentos han ido formando sucesivas capas que le han dado profundidad y riqueza al suelo de la Gran Llanura Chaco-Pampeana. Si nosotros hiciéramos una vista desde un avión, o sea, en este caso no vamos a hacer un perfil topográfico, sino que vamos a hacer una vista de planta, nosotros veríamos que toda la Gran Llanura Chaco-Pampeana se extiende por Paraguay, por Brasil, por Uruguay, y en el caso de Argentina estaría bordeada por las sierras subandinas, por las sierras pampeanas, acá en la provincia de Córdoba. Acá tenemos una región que se llama la Payunia, que es un área distinta. Es un área en donde hay una gran acumulación de rocas, bastante planas, pero todas rocas sueltas. ¿De dónde vienen estas rocas?
pero son productos de la erosión de la cordillera de los Andes. Van cayendo, van bajando y se han ido acumulando en esta región plana. Es una región muy árida. Bien, les decía entonces que la Patagonia es una región muy árida, cubierta de rocas, de fragmentos de roca que han ido rodando, por eso tienen formas redondeadas, y que casi no hay cursos de agua. El agua en realidad se infiltra y corre en forma subterránea, pero en general es una zona muy árida, muy difícil para el asentamiento humano. El borde sur de la región chaco-pampeana la marca el río Colorado. El río Colorado establece el límite entre la Gran Llanura y la meseta patagónica. Hacia el este tendríamos la provincia de Buenos Aires y el océano Atlántico. Acá la llanura termina en forma suave, en forma de playas, no en forma abrupta como era en la Patagonia. No hay acantilados, acá hay playas de arena. Y acá tenemos la Mesopotamia. ¿Qué aspecto general tiene la Gran Llanura? En algunos lugares es ondulada, por ejemplo acá tenemos una zona ondulada con dos sistemas montañosos chiquitas que son Tandil y Aventania. Acá tenemos una parte más alta que ya sería en la provincia de Córdoba. Acá en el norte de la provincia de Buenos Aires tenemos una zona más baja, la que se llama la Pampa Deprimida. En la zona mesopotámica tenemos, que serían las provincias de Corrientes y Entre Ríos, tenemos mucha cantidad de ríos, por eso se llama Mesopotamia, pero mantiene las mismas características de la llanura. En esta región tenemos el delta del Paraná, es decir, allí donde el Paraná se une al Uruguay, se abren muchos brazos dejando islas. Estas islas tienen forma de plato de sopa. Estas islas del delta tienen forma de plato de sopa. Miren, acá se las dibujo. Así son las islas. Los bordes elevados se llaman albardones. Y el centro de la isla es más hundido e inundable, ¿sí? Estas islas no son islas rocosas, sino que se han formado por la gran cantidad de sedimentos que trae el río Paraná. Pero todas estas islas están hoy por hoy habitadas y son una zona muy importante del norte de la provincia de Buenos Aires. La región mesopotámica, como les decía, está cubierta de ríos. Estos ríos en la provincia de Corrientes, sobre todo, se abren mucho en grandes brazos y forman áreas inundadas que se llaman esteros. ¿Qué importancia tienen los esteros? Son poco profundos y el agua no está detenida. El agua corre suavemente, por lo que el agua no está putrefacta, sino que es agua límpida. Y conservan una de las áreas ecológicas más importantes del mundo. Su flora y su fauna son únicas en el mundo, además de ser una reserva de agua dulce. El más grande de todos los esteros se llama Iberá, pero hay muchos otros esteros y son un recurso turístico muy importante. La región chaqueña es bastante plana, es un poco más calurosa, por eso hay cultivos de otra naturaleza. Por ejemplo, cultivos como el algodón, la yerba mate, el café, el tabaco, se producen en esta zona. En cambio, en la zona pampeana, que sería la correspondiente a las provincias de Córdoba, centro y sur de Santa Fe, Buenos Aires, la provincia de La Pampa, el clima es más templado, es mucho más benigno, ideal para el cultivo de cereales y para la cría de ganado. Todo esto entonces constituye la gran unidad estructural llana de la Argentina, que además de tener todas estas características, todos estos aspectos tan favorables para la práctica de la agricultura, de la ganadería, representan el área más poblada de la Argentina. Entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba se encuentran asentadas el 70% de la población argentina. Imagínense ustedes, en esta sola parte viven más de la mitad, mucho más de la mitad
de la población de Argentina. Viven casi 30 millones de personas, ¿sí? Mientras que en el resto del país, que es muy amplio, están distribuidas el resto de los habitantes. Esto nos habla de una densa concentración de población, por supuesto beneficiada por las características del relieve. La última estructura que nos queda por explicar es la provincia de Misiones. La provincia de Misiones es una meseta muy pequeña que se extiende también por Brasil, pero que tiene una forma particular. Nosotros vimos que la Puna era plana, que la meseta patagónica también era plana con forma de escalera. La meseta misionera tiene forma redondeada, ¿sí? Así, forma redondeada. A esa forma se la llama abovedada, con forma de bóveda, o sea, con forma redondeada. Pero tiene características propias que la distinguen de la gran llanura que la rodea. ¿Y qué característica es? Es como un afloramiento de roca muy dura, casi sin esta cobertura de suelo tan valioso que tiene el resto de la llanura chacopampeana. Casi no tiene cobertura de suelos, es roca, roca viva, digamos, roca al aire. Características fundamentales: es muy vieja, es muy antigua y por eso tiene rocas preciosas y semipreciosas en su interior. Minas muy importantes se dan en la región, de las que se extraen rocas preciosas de gran valor. Y la otra característica de esta meseta misionera es que por su dureza, los ríos, que son muchísimos porque tiene un clima muy cálido, no la han podido desgastar. Entonces, en los lugares en donde los ríos tienen desniveles, los deben saltar. Y por eso es que se forman importantísimos y numerosos saltos de agua que llamamos cascadas, y en algún caso, por ser extraordinariamente altas y grandes, las increíbles cataratas del Iguazú, que son las más grandes del mundo. El río Iguazú viene desde Brasil y hace una amplia curva en forma de herradura, y en esa herradura salta casi 100 metros, ¿sí? Y esa es la famosa Garganta del Diablo, el área más espectacular de las cataratas del Iguazú. Con esto terminamos las características de las distintas estructuras de la República Argentina. Con estos datos ustedes deben completar el cuadro de unidades estructurales, sumado a la información que saquen del libro, a la localización según la estructura en cada provincia, y así de esta forma van a tener las explicaciones correspondientes para completar el cuadro. No olviden a cada estructura hacerle el gráfico correspondiente.